Gracias que podemos alabar y bendecir tu nombre, Señor. Hoy necesitamos del consejo de tu palabra, ese consejo que guía, ese consejo que trae dirección, para que de esta manera nosotros, Señor, entendamos tu voluntad, entendamos tu propósito. Que esta mañana sea una mañana donde tú hables directamente a nuestra vida. Te lo ruego, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Si hay niños aún, los están esperando arriba. Primera epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 5, leemos el versículo 8. Cuando lo tenga, por favor, grite un amén. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Puede leerlo conmigo a una sola voz, por favor? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese consejo que nos da el apóstol Pedro, creo que es muy pertinente para esta fecha. Es muy pertinente porque estamos entrando en este mes de diciembre. Y este mes de diciembre para muchos es un mes peligroso. Aunque para algunos este mes es un mes más, para otros este mes es un mes nostálgico porque les trae recuerdos de situaciones no muy gratas. Para otros, en cambio, es un mes para darle rienda suelta a la carne, para disfrutarlo, entre comillas. Pero para los cristianos, para nosotros, es un mes de alegría. Y es un mes de alegría porque nos recuerda que un día Dios envió a Jesús para que se convirtiera en la propiciación por nuestros pecados. Se discute si fue en diciembre o no fue en diciembre que nació Jesús. No es lo importante. Lo importante es saber que un día Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nosotros en una cruz. Pero este mes, que es un mes de alegría, que es un mes de felicidad para nosotros los cristianos, es también un mes muy peligroso. Es un mes peligroso, muy en especial para aquellos que no tienen identidad y también para aquellos cristianos que no tienen personalidad. ¿Cómo así, pastor? Sí, es un mes peligroso para todos, pero especialmente para aquellos que no tienen identidad ni tienen personalidad. Porque todas estas festividades son como el caldo de cultivo para que Satanás pueda desarrollar su estrategia en contra de los cristianos. A través de la historia, Satanás tiene una sola estrategia. Y tiene una sola estrategia porque esta le ha dado excelentes resultados. Lo que cambia es la táctica.
pero la estrategia es la misma. Cada vez que alguien quiere someter a un pueblo, a una nación, sigue los pasos de la estrategia de Satanás y le da excelentes resultados. Los sandinistas, ahí en Nicaragua, cuando quisieron tomarse el poder, usaron la misma estrategia. Y a través de los tiempos, todos los ejércitos que quieren someter a un pueblo usan la misma estrategia. Vamos a mirar cuál es esa estrategia y cómo es que esa estrategia puede afectar aún la vida de un creyente. En la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego se ilustra de manera diáfana cómo es que opera el plan de Satanás en esta fecha para destruir la vida de algunos creyentes, especialmente aquellos que no tienen identidad y aquellos que no tienen personalidad. Para introducirlo, Jerusalén, la capital de Judá, un día está siendo asediada por los babilonios, también conocidos como caldeos. Y esta gente vino para destruir a Jerusalén. Pero ellos hicieron 3 incursiones. Y quiero hablar de la primera incursión cuando el ejército caldeo entró a Jerusalén. No la destruyeron, solamente se llevaron a lo más granado, a lo más selecto del pueblo. Se llevaron entre otros a príncipes del pueblo de Dios y se lo llevaron para Babilonia. Cuando estos hombres, mujeres, muchachos llegan allí a Babilonia, hay un grupo de muchachos a los cuales quiero referirme, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y aunque dentro de esa historia está Daniel, no quiero tocar el caso de Daniel, aunque si usted mira, se usó la misma estrategia. Pero quiero quedarme en Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Cuando estos muchachos llegaron a Babilonia, lo primero que hizo el rey para poder aculturar a estos muchachos, para poder arrancarles su cultura, para poder arrancarles su creencia, fue reemplazar sus costumbres. Reemplazar sus costumbres. Dice la Biblia que el rey ordenó que a estos muchachos se les diera de la comida que él comía y se les diera del vino que él bebía. Usted dirá, ¿y qué de malo tiene eso? Por el contrario, era un privilegio que el rey de su comida ordenara que a estos muchachos que habían sido cautivos allá en Jerusalén se les diera de la comida del rey, se les diera del vino del rey. Pero lo que la Biblia dice es que estos muchachos no quisieron. No aceptaron el ofrecimiento. No aceptaron la comida, no aceptaron el vino del rey. Y usted diría, pero qué bobos. No, estos muchachos eran sabios. Ellos tenían bien claro lo que perseguía el rey con eso. Cualquier incauto dice, qué bendición. Dios nos está bendiciendo. Dios ha traído provisión para nosotros. Pero no así Sadrach, Mesach y Abed-Nego, porque ellos eran entendidos. Ellos sí sabían para dónde iba el rey, qué era lo que el rey quería lograr con esto. Cambiar sus costumbres. Por eso ellos dijeron, no vamos a comer esa comida, danos más bien legumbres. Oye, cambiar los manjares que comía el rey por legumbres. Sí.
Porque ellos sabían que esa comida, esos manjares, no eran más que caramelos envenenados. Hermanos amados, Satanás es experto en brindarnos caramelos envenenados. ¿Qué es eso? Cosas que aparentemente son buenas, son atractivas, pero que destruyen a la persona. Y estos muchachos rápidamente detectaron y rechazaron el ofrecimiento. Si usted hubiera estado en la posición de ellos, ¿qué hubiera hecho? ¿Cambiar los manjares del hombre más poderoso del mundo en ese momento por unas legumbres? Sí, porque ellos sabían para dónde iba el rey. Hermanos amados, dice la palabra de Dios que estos muchachos decidieron rechazar ese ofrecimiento. No lo queremos. Los otros que sí comieron de los manjares, los otros que sí disfrutaron del ofrecimiento del rey, dice la Biblia que cuando se hizo la evaluación, estos muchachos, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, eran 10 veces ¿qué? Mejores que los demás. ¿Por qué? Algunos han sacado que es que las legumbres son mejores. No, ese no es el cuento de las legumbres. Eso es que ellos decidieron darle honra a Dios. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Cuando tú honras a Dios por encima de lo que sea, entonces Dios también te honra a ti. Ellos eran mejores. Ellos sí entendían que era lo que estaba buscando el rey. Cambiar su cultura, cambiar sus costumbres. ¿Sabe? Satanás hoy sigue usando la misma estrategia y es cambiar la cultura, cambiar las costumbres. Y lastimosamente tengo que decir que Satanás está cambiando algunas costumbres. Yo no sé cuántos recuerdan aquellos tiempos cuando no podían ir a la cama sin haber orado. Una buena costumbre. Yo no sé cuántos recuerdan cuando no podían salir a la calle sin antes haber doblado sus rodillas y haber presentado ese día delante de Dios. Buenas costumbres. Yo no sé cuántos no podían comer sin antes hacer una oración dando gracias a Dios por los alimentos. Pero Satanás ha ido robando esas costumbres. Porque cuando se roban las costumbres, se puede robar la identidad de la persona. Y lo que el rey quería era quitar la costumbre de estos muchachos para poder manejarlos, para poder manipularlos. Él entendía, mientras estos muchachos tengan firmes sus costumbres, será muy difícil lograr lo que yo quiero hacer con ellos. Pues el diablo también entiende que mientras nosotros tengamos esas buenas costumbres, lo que dice la palabra del Señor, tener en cuenta a Dios para nuestras decisiones. Mientras nosotros tengamos esas buenas costumbres de ir a la casa del Señor, mientras nosotros tengamos esas buenas costumbres de hacer todo lo que dice la Biblia, será muy difícil para Satanás manejarnos, manipularnos. Por eso él está interesado en robarnos nuestras costumbres. Nuestras costumbres, hermanos, muchas de ellas están desapareciendo. Comencemos por el vestir, por nuestras actitudes, por nuestras acciones. Y hemos reemplazado algunas costumbres, buenas costumbres. Y esto es peligroso. Por eso el Señor dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que el Señor está diciendo es: oye, cuidado con dejar que las buenas costumbres se corrompan. Porque cuando se rompen las buenas costumbres, es el final.
El enemigo puede hacer lo que quiera. Y eso lo entendían Sadrad, Mesad y Abednego. Por eso ellos no renuncian a sus costumbres. Cuando Satanás ve que no puede arrancar nuestras costumbres, entonces el siguiente paso es robarnos la identidad. Robar nuestra identidad. Y dice la palabra de Dios que cuando Satanás, a través del rey de Babilonia, no pudo quitar la costumbre de estos muchachos, entonces dio su siguiente paso. Cámbienle los nombres. Cámbienle los nombres a esos muchachos. El propósito de cambiar los nombres era robarles la identidad. Porque los nombres de estos muchachos estaban relacionados con su experiencia con Dios. Los nombres de estos muchachos tenían que ver con la creencia de ellos. Por eso el rey dijo: Ananías, cámbienle ese nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre Ananías, que era un nombre hebreo, significaba Dios es piadoso. Entonces, cada vez que se mencionaba ese nombre Ananías, estaban diciendo Dios es piadoso. Esas palabras iban a fortalecer a este muchacho, porque siempre le recordarían: Dios es piadoso, Dios es misericordioso, Dios va a tener cuidado de ti. Entonces el rey dijo: no, cámbiele ese nombre. Yo no quiero que ellos sepan, yo no quiero que ellos tengan claro que Dios es piadoso. Y decidió entonces cambiarle ese nombre de Ananías por Sadrad. Porque el nombre Sadrad significa siervo de Sin. Sin era el dios de la luna. O sea que cada vez que se dijera Sadrad, le estaban mandando un mensaje a este muchacho: tú eres un siervo de Sin. Sadrad, tú eres un siervo de Sin, tú eres un siervo de Sin, tú eres un siervo de Sin. Él quería cambiarle la identidad. Porque si Él puede cambiar nuestra identidad, estamos en sus manos. Estamos a su merced y Él lo sabe bien. Pero la actitud de estos muchachos, aunque les cambiaron el nombre: yo no soy ningún Sadrad, yo sigo siendo Ananías. Sadrad, yo soy Ananías. Sadrad, yo soy Ananías. Porque no me voy a dejar robar mi identidad. Dice la Biblia que a Misael, ese nombre Misael significa en hebreo ¿quién como Dios? Cada vez que lo llamaban Misael, no hay como Dios. Misael, no hay como Dios. Entonces estas palabras le iban a estar recordando a este muchacho quién era y quién era su Dios. Así que decidieron cambiarle el nombre por Mesad. El nombre Mesad significa ¿quién como Acú? ¿Quién como Acú? Acú era un dios pagano de Babilonia. Entonces cada vez que llamaban a este muchacho, le estaban diciendo ¿quién como Acú? Lo que ellos están diciéndole es: Jehová no hay Dios como Acú. No hay Dios como Acú, no hay Dios como Acú. ¿Qué es lo que están haciendo? Tratando de relegar a Jehová a un segundo plano y poniendo por encima ¿a quién? A Acú. Por eso Misael tampoco acepta el nombre, aunque ellos lo llaman Misael, aunque ellos lo llaman Mesad. Él está diciendo: yo soy Misael. Mesad, yo soy Misael. Mesad, yo soy Misael. Que significa
¿quién como Dios? Satanás no da puntada sin dedal. Todo es un plan bien orquestado. A Azarías le llamaron, bueno, Azarías significa Jehová ha ayudado. Entonces a este Azarías, que cada vez que lo llaman, Dios te ha ayudado, Dios te ha ayudado, Dios te ha ayudado, como para que no se te olvide de dónde te sacó el Señor, como para que no se te olvide que un día estabas enfermo a punto de morir y Dios te salvó la vida, para que no se te olvide que un día estabas en una crisis espantosa y Dios hizo un milagro, para que no se te olvide lo que Dios hizo un día por ti. Entonces ellos dijeron, no, esas palabras no pueden estar ahí en la mente de este muchacho, hay que cambiarle el nombre. Y le pusieron entonces a este muchacho Abed-nego. Abed-nego. Abed-nego significa siervo de Nebo. Siervo de Nego. Cada vez que ellos lo llamaban, tú eres siervo de Nego. Tú eres siervo de Nego. Tú eres siervo de Nego. Pero yo imagino a Azarías, yo soy el siervo de Jehová. Siervo de Nego, yo soy siervo de Jehová. Yo soy siervo de Jehová. ¿Y quién era Nego? Era el dios principal de los babilonios. Ellos querían cambiarle la identidad y por eso le colocan estos nombres. Pero estos muchachos que eran sabios entendían qué era lo que se estaba jugando en ese momento. Que no era simplemente un nombre, que detrás de eso había una estrategia. Y le decía que Satanás siempre ha usado la misma estrategia porque da excelentes resultados. Hoy tengo que decir que lamentablemente a algunos Satanás le ha robado su identidad. Hoy tengo que decir que algunos lamentablemente hoy esconden su identidad. Véalos por allá en el centro, véalos cuando están con unos compañeros. Dígale, hermano, Dios te bendiga. Amén. Porque se avergüenzan del Señor. ¿Y por qué alguien se puede avergonzar del Señor? Porque ha perdido su identidad. Dios debería avergonzarse de nosotros. Y dice la Biblia que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y si Dios, que debería avergonzarse de nosotros, no se avergüenza, ¿cómo nosotros podemos avergonzarnos de Él? Bien dijo el apóstol San Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo, no te avergüences del evangelio. Cuando alguien se avergüenza del evangelio, cuando alguien se avergüenza de que lo identifiquen como un cristiano, es porque ya perdió su identidad. Cuando perdemos nuestra identidad, el diablo nos maneja a su antojo. El diablo hace lo que quiere con nosotros. ¿Te acuerdas cuando Dios era lo más importante para ti? ¿Te acuerdas? ¿Te avergonzabas del Señor acaso? ¿No defendías tus convicciones? Pero cuando eso se ha perdido y estamos en un círculo de gente que no ama a Dios y están echando a veces chistes vulgares para no ser diferentes, hasta nos reímos porque no queremos ser mirados como diferentes. Pues claro que somos diferentes. No, pero que yo no quiero desentonar. Tienes que desentonar, porque tú estás
estás en el mundo, pero no eres del mundo. Tus costumbres, tus palabras, tus acciones tienen que ser diferentes. No se vuelva a reír de chistes vulgares. Ay, que me van a identificar, que me identifiquen. Ay, que me la van a montar. Cuando me la vayan a montar, entonces me dan una oportunidad para predicar. Si no hacemos esto, hermanos, el final está cerca. Porque cuando Satanás logra que esta estrategia nos cobique, nos arrope, nos tome, entonces sabe que ya estamos simplemente a un paso de que Él haga con nosotros lo que bien le parezca. Pero estos muchachos se pararon y dijeron: no nos van a robar nuestra identidad. Sabemos quiénes somos. ¿Cuántos saben quiénes son? Somos hijos del Dios viviente, bendito sea el Señor. Que el diablo se levante, que el diablo se revuelque, que el diablo haga lo que quiera. Pero este camino, hermanos, no permite que nosotros nos avergoncemos de él. Todo lo contrario. Vergonzoso era el camino que nosotros llevábamos. Ahora que estamos en Cristo, dice la Biblia que Él nos ha tomado de allá donde estábamos y nos ha sentado con los príncipes de su pueblo. O sea que ahora es cuando nosotros de verdad valemos la pena. Pero antes de Cristo, ¿tú quién eras? Antes de Cristo, dice la Biblia, aunque tuvieras dinero, no eras más que un pobre, miserable, desventurado y desnudo. Pero si algo eres y algo somos hoy, es porque la gracia de Dios ha decidido llamarnos hijos del Dios Todopoderoso. Aleluya. Hay gente que en el empleo nadie sabe que es cristiano. Cristianos Nicodemo. Sí, yo amo al Señor, pero no quiero que me identifiquen con Él. Y lo más terrible de esto, ¿sabe qué es? Que eso le da tristeza a Dios. Como le daría tristeza a tu mamá que se encuentre contigo en la calle y tú la presentes. No, esa es la muchacha del servicio, la señora que nos ayuda en la casa. ¿Cómo se sentiría tu mamá? Después de tanto sacrificio, este bendito viene a decir que yo soy la sirvienta de la casa, que no soy su mamá. Esa mujer llegaría destrozada. Pues así se siente el corazón de Dios cuando tú y yo nos avergonzamos de Él. Por eso un día Él dijo: el que se avergüence de mí delante de esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré también de Él cuando venga en la gloria de mi Padre. Lo que está diciendo el Señor es: el que se avergüenza de mí, yo no lo voy a confesar delante del Padre. En otras palabras, se lo digo claramente, castizamente: si tú te avergüenzas del Señor, no irás al cielo, porque el Señor va a decir: Padre, ese yo no lo conozco. Pero ¿cómo, Señor? Tú te avergonzaste de mí, hoy yo me avergüenzo de ti. Por eso no nos avergoncemos del Señor. Defendamos nuestra posición contra lo que sea. Yo soy cristiano evangélico. Ahorita se le ha quitado al cristianismo la palabra evangélico para que suene más católico, más universal. Pero soy cristiano evangélico y no me avergüenzo de serlo. Es una bendición de Dios. Aleluya. Cuando no funciona el robar las costumbres, cuando no funciona el robar la identidad, viene el tercer paso, que es ejercer presión. Cuando los enemigos de estos muchachos vieron que Dios los estaba exaltando, porque es que debes entender, hermano, no hay nadie que decida honrar a Dios que no sea honrado por Dios. Porque el Señor dijo: yo honro a quienes, a los que me honran. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar de cualquier manera. Si tú honras a Dios, aunque entres en una empresa como mensajero, tú vas a llegar muy lejos.
Porque tú honraste a Dios y Dios te va a honrar. Bendito sea el Señor. Cuando tú honras a Dios, Dios se va a convertir en tu protector, en tu defensor. Cuando tú te avergüenzas de Dios, Dios dice, si yo no soy importante, si tú no me necesitas, pues entonces hágale solo, mijo. Y cuando lo intentamos, ¿qué pasó? Fracaso. Cuando creímos que por nuestros méritos, ¿qué mérito, hermano? Si algo somos, si algo tenemos, es por la gracia y la misericordia de Dios que ha estado allí para con nosotros. Estos muchachos que fueron envidiados por los otros porque Dios los había levantado. Dios los había puesto por encima de los demás sátrapas. Les decía que Babilonia era el imperio mundial. Babilonia era la capital del mundo. Se suponía que en Babilonia estaban los sabios. Ellos tenían una escuela donde enseñaban a los muchachos a ser sabios para trabajar ahí en el palacio. Pero ahora vienen unos judíos de una provincia y van a estar por encima de ellos. Eso para ellos fue el acabose. ¿Cómo van a poner a unos esclavos por encima de nosotros que somos los príncipes de Babilonia? Es que no fue el rey que los puso, es que los puso Jehová de los ejércitos, porque ellos tuvieron en cuenta a Dios. Y cuando tú tienes en cuenta a Dios, entonces Dios te saltará sobre todos los pueblos de la tierra. Entonces Dios te saltará sobre tus enemigos. Entonces Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Así que nos decidieron, hay que hacer caer a esos judíos. Hay que hacerlos caer a como dé lugar. Pero si tú tienes de tu lado a Dios, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Te harán la guerra, pero todos los que te hagan la guerra, los verás al estrado de tus pies, porque el que te toca a ti, toca los ojos, toca a la niña de Jehová de los ejércitos. Lo mejor que te puede y me puede ocurrir es honrar a Dios. Es poner a Dios como mi guía, poner a Dios como mi escudo, poner a Dios como mi ayuda. Y estos muchachos sí que lo entendieron. Hicieron que el rey firmara un decreto. Toda persona que no se postre delante de esa estatua que tú has levantado, que sea echado al horno de fuego. Y el rey dijo, está bien. Y se firmó el decreto. El día tal, a la hora tal, van a sonar los instrumentos musicales en toda Babilonia y en todas mis provincias, aún en los países que estaban sometidos a Babilonia. Se tendría que todo el mundo postrar delante de esa estatua que el rey había construido. Y para que a nadie se le olvidara, se está recordando el día tal a tal hora. Todo el mundo bajo el gobierno de Babilonia tenía que postrarse. Y llegada la hora, sonaron los instrumentos musicales. Y en todas partes, la plaza en todas partes, todo el mundo está de rodillas. Pero en medio de esa gran multitud sobresalen tres muchachos que están así. Y algunos que miraron, no saben. Y otros tal vez queriendo salvarlo, ustedes no conocen el decreto del rey. Sí lo conocemos. No fue sino que se dijera, termina el tiempo de la adoración, de la veneración a la estatua, para que los enemigos de Sadrach, Mesach y Abednego corrieran al palacio. Rey, tú no dijiste que la persona que no se postrara delante de tu estatua sería echada a un horno de fuego. Y el rey dijo, sí. Pues aquí en el palacio tienes a tres judíos que no te respetan. Tienes a tres judíos que se han atrevido a desafiar el decreto. ¿Cómo así? Sí. Tráiganlos.
No viene Daniel, porque Daniel estaba en el palacio haciendo sus oficios, así que ellos no pudieron ver a Daniel allá. Pero les aseguro que Daniel no se postró. Así que cuando ellos llegan, el rey molesto les pregunta: Sadrach, Mesach, Abednego, ¿qué es esto que me dicen que ustedes no se postraron delante de mi estatua? Así es, rey. Ay, me lo dicen en mi cara. Sí, señor. Ustedes no conocían el decreto. Sí, lo conocemos. Y entonces, porque nosotros solo nos postramos delante de nuestro Dios. Y el rey se enfureció. Caliente en ese horno 7 veces más de lo acostumbrado. Quiero verle los ojos de terror cuando vayan a ser lanzados a ese horno. Y Sadrach, Mesach, Abednego: está bien, rey. El rey está desconcertado. ¿Qué es lo que pasa con estos muchachos? Pero ahora lo veré cuando estén a punto de ser lanzados al horno de fuego. Así que el rey sale de su palacio para ir a ver la quema de estos muchachos. Normalmente el rey no lo hacía, pero quería verle los ojos de terror. Así que el rey se va. Échenlos. Los hombres los tomaron para lanzarlos. Dice la Biblia que como habían calentado el horno 7 veces más de lo acostumbrado, las llamas salían. Y cuando estos hombres toman a estos muchachos para lanzarlos, las llamas salieron y los quemaron, mataron a los que iban a echar a Sadrach, Mesach y Abednego al fuego. Mire el cuadro, mire el cuadro. Párese, hermano, hágame el favor. Venga usted, hermano. Si ustedes van a tirar a un muchacho aquí, imagínense que este es el horno de fuego y sale la llama y los mata. ¿Qué cree usted que pasa con esos muchachos? ¿Caerán acá? ¿Ah? No. Cuando sale la llama, lo más que pueden caer esos muchachos es allí, ¿verdad? Gracias. Entonces, ¿cómo hicieron los muchachos para meterse al horno? Caminando. No fue estos que lo lanzaron. Ellos se metieron al horno. ¿Y por qué se metieron al horno? Porque dentro del horno había uno semejante al Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Estos muchachos comienzan a entrar y se meten allí en el horno. En vez de salirse, ellos caminaron hacia adentro. ¿Por qué? Porque ellos vieron al Señor, ellos vieron al ángel de Jehová allí y lo siguieron. Mire el resto de la historia. El rey, que no ve el terror, que le sorprende lo que ocurrió, dice: muchachos, vengan. ¿Cuántos echaron al horno? 3. Yo veo 4. No le llama tanto la atención que los muchachos están caminando dentro del horno. Lo que le llama la atención es que tiraron 3 y habían 4. Y el rey dice: ¿yo por qué estoy viendo 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. No era semejante, era el mismo Dios que se había metido en el horno. Porque estos muchachos habían decidido honrarle y él honra a los que le honran. Mira, cuando alguien trate de ridiculizarte por ser cristiano, no se lo digas, pero piénsalo, también caerás. También caerás porque Dios me va a poner por encima de ti. Si tu jefe te la dedica por ser cristiano, piensa aquí, también caerás. Yo voy a ocupar ese puesto que tú tienes. Porque Dios, dice la Biblia, que nos pondrá por cabeza y no por cola. Y nos pondrá por encima de nuestros enemigos. Si tú decides honrar a Dios, tú vas a ver esta verdad. Va a venir presión en estos días. Vendrá presión aún de tu propia familia. Te van a obligar a que tomes. En la fiesta familiar te van a ridiculizar.
Mira la aleluya este, ve. Y si tú no tienes personalidad, entonces te vas a cachapar. Cuando te digan, mira la aleluya este, sí, soy cristiano, ¿y qué? Dígale así y verá que el diablo se sorprende. Si tú comienzas, no, yo voy allá a la iglesia, pero tú sabes, ¿cuál tú sabes? Sí, soy cristiano, ¿y qué? Cuando tú le hablas así al diablo, el diablo entiende que tú tienes identidad, el diablo entiende que tú tienes personalidad, el diablo entiende que a ti no te va a hacer avergonzar, porque sabes en quién has creído. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La presión va a ser fuerte. Yo recuerdo mi primer diciembre en el Señor. Hubo una presión fuertísima. Y ellos se propusieron que ese día yo tenía que tomar por las buenas o por las malas. Y ese día el pastor me había honrado con el privilegio de dirigir el culto del 31 de diciembre. Y eso me agarraron no sé entre cuántos. Tenía que tomar. Yo peleé como gato boca arriba. No me lo tomé, pero me lo echaron de la cabeza a los pies. Una botella de aguardiente blanco del valle que huele más que sabe qué. Y yo me bañé y me eché de todo, pero a eso no le vale champú, no le vale nada. Pero me fui a la iglesia. Los hermanos estaban preocupados cuando sintieron el olorcito, pero yo a todos les decía, me lo echaron, pero no me lo tomé. No dejes, hermano, que en este diciembre te obliguen a tomar. ¿Sabes por qué? Porque si tú tomas, luego el mismo diablo que te impulsó a hacerlo, te va a decir, ay, evangélico borrachón. Te va a decir qué vas a hacer a la iglesia. Ya la gente sabe, se van a burlar de ti, te van a decir esto y lo otro. Y Satanás sabe entonces que te tiene en sus manos. Por eso, si la presión es muy fuerte, que ves que no vas a poder soportar, salte de allí. Salte de allí. Vete a acostar. Y si es muy fuerte todavía la presión ahí, vete para la casa de un hermano. Y si ves que no puedes, no tienes a nadie, vente para la iglesia. Le vamos a decir al demás que lo deje dormir ahí en las bancas o ahí en el piso en alguna cosa. Pero no ceda a las pretensiones de Satanás, porque Satanás ha tomado estos días y dice, a ese me lo llevo, a este me lo llevo. Aquellos que ven que están así como enclenques, a este me lo llevo. Pero tú hoy tienes que decirle, Satanás, te garantizo en el nombre de Jesús que a mí no me lleva. Te garantizo en el nombre de Jesús que no me vas a tumbar, porque yo sé en quién he creído. Quiera Dios que al terminar este mes de alegría, pero también peligroso, usted pueda decir parte de victoria. Parte de victoria. Satanás, lo intentaste todo, pero más poderoso es el que está en mí que el que está en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Dele fuerte aplauso al Señor y colóquese de pie, por favor. Cierre sus ojos.